Estás escuchando Voces del Desarrollo, divagando desde el sur. En cada episodio estaremos abordando temas de interés a nivel nacional e internacional. Este proyecto es apoyado por el Doctorado de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Buenas tardes, bienvenidos a Voces del Desarrollo Divagando desde el Sur, un podcast creado por los estudiantes del Doctorado de Estudios del Desarrollo de la UAS. Mi nombre es Nancy Vázquez, estudiante del doctorado, y este día estaré fungiendo como moderadora de la sesión. En el podcast del día de hoy estaremos hablando sobre la transformación del campesino en el desarrollo rural, tomando en consideración tres perspectivas. La primera, desde el extractivismo y los procesos de despojo. La segunda, la transformación de la cultura simbólica del campesino. Y la tercera, desde el enfoque de economía social y solidaria. El día de hoy contamos con la participación de dos estudiantes del doctorado en estudios del desarrollo, quienes nos hablarán de cada una de estas perspectivas. La primera estudiante que nos acompaña es la maestra Rebeca Orozco Aceves, bienvenida. La segunda es la maestra Diana Díaz Criollo. Comenzando un poquito a platicar sobre este tema respecto al campesino, ustedes en sus temas de investigación como profesionistas y profesionales de la ciencia social y de los estudios del desarrollo, ¿cómo consideran que el campesino se ha transformado desde cada una de estas visiones? Maestra Rebeca, desde esta parte del extractivismo y el despojo. Hola, pues muchas gracias por la invitación y por poder participar con ustedes en este podcast del doctorado. Pues bueno, mi tema de investigación tiene que ver justamente con el extractivismo y los procesos de despojo. Bueno, desde hace ya tiene algunas décadas que justamente este modelo de desarrollo denominado el extractivismo, que está basado en la apropiación, en la extracción y en la apropiación de recursos naturales. Específicamente yo me enfoco al caso de la minería, pero ya tiene, bueno, este es un modelo de desarrollo que pues tiene una larga historia, ¿no? en los países de Latinoamérica. Lo que se ha visto desde hace algunas décadas es que este modelo se ha reeditado y profundizado en varios de los países de Latinoamérica. Y esto, bueno, se viabilizó justamente por la reestructuración neoliberal de los años 80 y derivó en pues un imperativo por la extracción de recursos naturales. Como les comentaba, yo me enfoco mucho más al tema de la minería, pero este imperativo por la extracción de recursos aunado a un boom de los commodities, es decir, altos precios y una alta demanda de los commodities en el mercado global, pues ha derivado en la expansión de la frontera extractiva, es decir, pues búsqueda de nuevos depósitos que puedan ser explotados y normalmente estos depósitos se encuentran en regiones un tanto aisladas, un tanto alejadas, o son regiones que no tienen una tradición previa de extracción de recursos o de extracción minera, y normalmente estas regiones pues están actualmente o están ocupadas, ya están habitadas o son usufructadas por comunidades campesinas o comunidades indígenas. Entonces esto ha derivado, o sea, es decir, este afán por acceder a los preciados recursos naturales, pues ha derivado en lo que se ha denominado como el despojo, ¿no? Que es la reasignación del control y el acceso de estos territorios de comunidades campesinas, comunidades indígenas, a empresas normalmente multinacionales, ¿no? Esto definitivamente ha generado pues transformaciones, en primer lugar, y lo que ha sido como más evidente, y yo creo, y desde mi punto de vista como el cambio más brutal, pues ha sido este despojo no solo de los territorios, es decir, de la tierra, sino de otros recursos naturales como el agua, ¿no? El acaparamiento por parte de las empresas
de las empresas privadas, normalmente multinacionales, el acaparamiento del territorio para acceder a los recursos del subsuelo, en el caso de la minería, y del agua. Entonces yo diría que eso ha sido como una de las principales transformaciones, ¿no?, que ha habido en cuanto a este imperativo por expandir la frontera extractiva. Bueno, platicas, digamos, este enfoque de un nuevo modelo de desarrollo, pues desde la parte económica, ¿no? Desde la apropiación de los recursos, desde cómo se pierde esta parte, pues, de los comunes, ¿no? Que para el campesino era algo común. Hablas de agua, hablas de esta cuestión, pues, de minería, que al final de cuentas es un recurso que viene de la tierra, ¿no? Y podría pensarse que, pues, es propiedad común, ¿no? Entonces, digamos que tu enfoque sí está un poco orientado, pues, a esta parte económica, ¿no? Y cómo esta parte económica domina y se impone para transformar, pues, al campesino, ¿no? Es decir, una cuestión impuesta en materia económica, pero ¿qué pasa con lo demás, no? O sea, ¿qué pasa con la cultura, con las costumbres, con todo lo demás cuando quitas esta apropiación de los recursos, ¿no? Yo creo que por ahí el tema de la doctora Diana, pues tal vez pudiera darnos un poquito más sobre ese enfoque, ¿no? Gracias, Nancy, por tu presentación, y también agradezco la invitación y a mi compañera Rebeca. Con respecto a esta transformación del campesino, que si bien nos encontramos como una forma de extractivismo y de despojo que señalas tú, me parece importante resaltar lo que ha pasado con el campesino, que también se va transformando dentro del modelo de desarrollo neoliberal o de apertura económica, y se refiere precisamente a la cuestión simbólica. Entrando un poco más en contexto, bueno, en mi investigación, ¿a qué refiero con esto de la cultura simbólica o la cuestión simbólica? Me refiero a esos modos de comportamiento, los usos y costumbres, las tradiciones con respecto a la forma de cultivar la tierra, las formas de organización y las relaciones sociales. Bourdieu trabaja esta relación con las formas objetivadas de la cultura, los símbolos objetivados. Por su parte, García Canclini lo denomina como la cultura simbólica del campesino, que está siendo transformada específicamente en dos aspectos. En mi caso de estudio, en el monocultivo del aguacate, y en otro, en el turismo rural, en comunidades campesinas de algunas veredas del departamento de Nariño al sur de Colombia. Entonces, ¿qué está pasando? En Colombia, y específicamente en el departamento de Nariño es como decir aquí en México el estado, ha sido catalogado como uno de los estados más inseguros para la movilidad, dado el periodo de violencia entre 1960 a 2015. Se firmaron en el 2015 los acuerdos de paz, impulsados por el mismo gobierno, en donde se movilizó gran parte de la guerrilla, algunos grupos dissidentes con ideologías revolucionarias, por lo que el estado de Nariño empezó a adentrarse también a esas dinámicas comerciales. Entre estos, a diferencia del centro del país, se abrió paso al turismo y también hacia la producción de materias primas mayores, que es la importación, en este caso de cultivos, de monocultivo del aguacate. Y entonces el campesino, en esa necesidad de subsistir, o sea, para comprar sus alimentos o cubrir sus necesidades, el campesino entonces en su necesidad de subsistir para comprar sus alimentos o cubrir sus necesidades, o sea, de tener un excedente económico que les permita cubrir esas necesidades, como se adentra a la producción del monocultivo, a las formas turísticas o ecoturísticas. Sin embargo, al adentrarse a estas formas de desarrollo rural, también se está intensificando esa transformación de la cultura simbólica. Una desde una forma o pautas ideológicas dominantes, y otra desde una mercantilización de la cultura. Con respecto a las pautas ideológicas, en este caso las agroexportadoras en el monocultivo del aguacate, el campesino, la agroexportadora empieza a señalar al campesino cómo debe recolectar, cómo debe utilizar tal fertilizante o cómo debe manejar incluso la forma de su tiempo para hacerlo y tener un mejor resultado, para así la agroexportadora ya finalmente recolectar el producto y ya llevarlo, y así poder cubrir lo que la agroexportadora necesita
en el mercado internacional. Entonces el campesino poco a poco, lo que ya antes era su forma tradicional, al que se basaba con formas lunares o dependiendo de las necesidades y dedicando el tiempo que ellos referían para su cultivo, ahora empieza entonces a adentrarse a esas dinámicas mercantiles, por lo tanto esa forma tradicional pasa a transformarse, esa cultura simbólica pasa a transformarse. Otra forma es la mercantilización de la cultura, porque el campesino empieza a adaptar sus costumbres, su vida cotidiana para venderlo a los turistas. Entonces, él ya empieza a cambiar su organización social dentro de su espacio, dentro de su familia, y también empieza a cambiar la forma espacial de su terreno o de su casa para adaptarla a las formas turísticas, para agradarle a los turistas y así poder recibir en paralelo un dinero. El campesino, al ver que gana más teniendo como resultado la venta de sus productos, de alimentos o de la vista del paisaje de alojamiento, empieza a cambiar entonces su dinámica de un campesino tradicional que sembraba a mostrarse como un campesino de empresario turístico, o sea, de prestación de servicios. A esas formas me refiero cuando, por lo menos en mi caso de estudio, a que se presenta en este modelo de desarrollo neoliberal una transformación de la cultura simbólica. Entonces, bueno, vemos, ¿no? Que en la parte de Rebeca nos habla mucho de lo que hace la empresa, ¿no? El sector privado extrae, se lleva recursos. Pero bueno, acá estás hablando tú también, ¿cómo cambia la forma de pensar, de organizarse de todos los campesinos como a una aceptación, ¿no? O sea, aceptación de esta imposición, de decir, ok, nos están imponiendo nuevos modos de producción, nos están diciendo qué es lo que tenemos que sembrar, ¿no? Por los monocultivos entra el Estado, porque bien lo dices, el Estado apoya, genera políticas, y entonces ya no es una transformación, digamos, espontánea, ¿no? Ya tenemos varias cosas, cómo se transforma con lo extractivo de lo económico, cómo influye en la cultura, cómo interviene el Estado, ¿no? Para seguir en esto. Si abonamos un poquito de pues alternativas, ¿no? Porque surgen alternativas, ¿no? Esto quiere decir que pues algo está fallando, ¿no? O alguien se está viendo despojado, como tú lo decías, y entonces surgen alternativas. ¿Qué vamos a hacer ante estas circunstancias, no? Y por ejemplo, los casos de alternativas como economía social y solidaria, pues responden mucho a esto, ¿no? Regresar a nuestra cultura, nuestras tradiciones, a recuperar nuestros comunes como la forma extractiva, a las formas tradicionales de organización, de producción y de división del trabajo, ¿no? Que pudieran embonar ante estas dos problemáticas, y cabe mencionar que pues las tres, ¿no? Estamos en el punto de análisis de campesinos latinoamericanos, ¿no? Eso es algo que pasa en Latinoamérica. Bueno, y hablando un poquito sobre sus temas de investigación, y como decíamos, desde la perspectiva de los campesinos en Latinoamérica, pero estamos hablando de desarrollo, ¿no? Al final de cuentas, decías, es un modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo me está transformando. Entonces, ¿cuáles serían para ustedes, desde su perspectiva, estos cambios en el desarrollo o la influencia en el desarrollo desde lo que ustedes han podido investigar en cada uno de los temas? Rebeca. Bueno, pues es que es un tema bastante complejo, ¿no? El tema del extractivismo, porque, bueno, sí, es un modelo de desarrollo basado, pues, en la extracción y apropiación de recursos, pero tiene, pues, como que sí tiene algunas, digamos, complicaciones a nivel local, en términos de desarrollo local. Uno de los elementos que yo podría mencionar es que esta actividad económica, pues, es intensiva en capital, pero no es intensiva en mano de obra, ¿no? O sea, las nuevas tecnologías, sobre todo, por ejemplo, la minería a cielo abierto, que utiliza tecnología de punta, justamente para hacer viables emprendimientos que anteriormente no eran viables, porque pues ya no encontramos sí, ya no encontramos como las grandes vetas minerales en el subsuelo, sino pues ahora se requieren de otros procesos tecnológicos para hacer viables los depósitos minerales. Requieren
es tecnología de punta que requiere mucho capital, pero no requiere mano de obra, ¿no? Entonces ya no es como que la minera va a ofrecer mucho trabajo a la población, no, eso ya no pasa, ¿no? Entonces hay un déficit de trabajo, es decir, los emprendimientos mineros ya no requieren la mano de obra y sobre todo la mano de obra local. Entonces eso sí tiene, a pesar de que algunos países latinoamericanos han estado captando la renta de la actividad minera y la han destinado a programas de reducción de pobreza, para atacar un poco la desigualdad, a programas sociales, pues la verdad es que, por ejemplo, en el caso de México, la minería es una actividad que no genera muchos ingresos fiscales, digamos, no pagan muchos impuestos, ni tampoco pagan muchas, no se captan mucho regalías por la actividad minera, ¿no? Entonces, pues ahí vemos como implicaciones muy importantes en términos de desarrollo, ¿no? O sea, no están generando empleos a nivel local, por ejemplo, ni tampoco están generando como muchos ingresos fiscales para los gobiernos que puedan utilizarse en programas sociales, como en el caso de otros países latinoamericanos, ¿no? Entonces bueno, y hay muchos más elementos, ¿no? Pero yo pondría ahorita sobre la mesa esto, ¿no? Esta parte del desarrollo, ¿no? Visto como, pues como un despojo totalmente. Hablas de algo, se llevan recursos y ¿cuánto valen los recursos mineros, ¿no? Que se extraen y no hay trabajo. Entonces pareciera algo que dices, bueno, ¿cómo puede ser posible que haya tanto extracción de recursos y no hay trabajo, ¿no? Este tipo de desarrollo, desarrollo para quién, ¿no? Para quienes están extrayendo estos minerales, para quienes no hay trabajo. O sea, ¿cómo podemos hablar de desarrollo para alguien que no tiene oportunidades de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, esto desde la parte económica, pero desde esta parte cultural, ¿qué pasa con el desarrollo? A ver, Diana, coméntanos. Bueno, ahora escuchando a Rebeca, e igual en la población que yo analizo en mi investigación, cuando empiezan a llegar este agente dominante, extractor, ya sea pues de minerales o en este caso de las producciones campesinas, lo que puedo analizar es que ya se empieza a fragmentar la población campesina y al fragmentarse, digamos, a cuestión simbólica, en la cuestión ya no solo de tradiciones, sino en la organización social de las comunidades campesinas o en esas formas comunitarias, empiezan a volverse más, algunas fragmentadas, otras se van. O sea, los campesinos se desplazan, por lo cual se pierden esas formas simbólicas, o en mi caso, a volverse a unos campesinos con miras competitivas, individualistas, cada vez un sistema agrario, bueno, una comunidad rural que se privatiza llevando una creciente desigualdad entre los campesinos o al desplazamiento de los mismos que se ven obligados a vender sus terrenos. Entonces, digamos, en esa comunidad fragmentada, que puede ser como en la cuestión minera o como en la extractivista en el sentido de las agroexportadoras en las comunidades campesinas al sur de Colombia. En tu caso, digamos, Nancy, con respecto a la economía social y solidaria, es esa forma de resistencia que tienen las comunidades y que me parece aún más importante, pues, tu estudio, porque da unas luces de esperanza en el sentido de que el campesino, si se empieza a asociar, si se empieza a ver de una forma más comunal, puede también resistir ante estas formas dominantes que en nuestro caso, pues en nuestro estudio, son bastante fuertes. Y no sé, en tu caso, ¿cómo ves lo de la economía social y solidaria? Sí, porque bueno, no es nada más resistir, ¿no? O sea, sí es resistir desde este punto de cómo luchas contra este sistema económico dominante, ¿no? Que no puedes frenarlo y que tiene un crecimiento que es difícil frenar, sino también es, bueno, y ahora cómo te insertas dentro de este mismo sistema, cómo puedes hablar de un desarrollo para ti, de un desarrollo comunitario, de regresar a estas prácticas, ¿no? O sea, tú dices, se está perdiendo la organización, porque ya no estamos hablando nada más de lo económico, la organización, las tradiciones, los saberes,
pues de la comunidad, que también está comprobado que son productivas y son económicamente viables, o sea, la comunidad no es un fracaso, ¿no? Y son quienes, ahora sí, quienes dan de comer y quienes mantienen, pues en lo local, ¿no? O sea, porque el extractivismo y la gran industria va para afuera, o sea, nada se queda aquí, y en lo local, ¿quién lo mantiene? Pues ahí tiene que haber quien lo mantenga desde adentro, ¿no? Y entonces creo que esta parte de economía social, pues pudiera, ¿no? Ser una alternativa de recuperar estas formas de organización, de hacer economía a la vez, y incluso verse hasta como una cuestión moderna, ¿no? O sea, como uno, lo comunal, lo comunitario, los comunes con, pues, el sistema, ¿no? Y cómo lo uno y cómo me integro al sistema, ¿no? Entonces, bueno, ya yo creo que platicando un poquito desde los tres enfoques, pues no sé, ¿qué perspectivas tiene desde su tema? ¿Qué nos espera para los campesinos de Latinoamérica desde cada uno de los enfoques de sus temas de investigación? Bueno, pues yo retomando justamente esto de la resistencia y pues para no terminar con un escenario tan pesimista ni desolador, pues yo sí plantearía que sí es un escenario complejo, complicado, pero también vemos el lado de la gente, ¿no? De las comunidades resistiendo, de las comunidades proponiendo alternativas. En el caso de la megaminería, pues es también muy evidente, ¿no? Cómo han surgido movimientos de resistencia, cómo las comunidades se están organizando para un poco oponerse, ¿no? A estos modelos que implican pues el despojo, que implica también devastación ambiental, devastación social, enfermedad, porque, bueno, contaminación, afectaciones a la salud. Entonces, pues sí, o sea, hay muchísimos ejemplos de comunidades organizándose al interior para oponerse, o incluso, bueno, hay otras orientaciones, ¿no? Para negociar mejores condiciones, para negociar la reparación de daño. Pero sobre todo yo me gustaría como enfocarme o enfatizar mucho estos movimientos oponiéndose a estos modelos de desarrollo basados pues en la extracción, ¿no? En las máximas ganancias para las empresas multinacionales y pues devastación ambiental y social para las comunidades, ¿no? Entonces, pues sí vemos como la capacidad organizativa a nivel local, pero también a nivel internacional, ¿no? O sea, cómo se van tejiendo estas redes de colaboración entre comunidades a nivel nacional, a nivel local, bueno, digamos regional, a nivel Latinoamérica, cómo se van tejiendo estas redes que dicen no, o sea, tenemos las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, tenemos derecho a vivir de acuerdo a nuestros propios parámetros, a nuestros propios paisajes naturales y culturales, y pues ahí están, ¿no? O sea, ahí están dando el ejemplo de resistencia y proponiendo también alternativas, ¿no? Alternativas como en el caso de la economía social y solidaria, y también pues resistencias a través pues de su propia cultura, ¿no? Entonces yo, pues no está tan desolador el panorama, ¿no? Ahí vemos a la gente resistiendo, ¿no? Se está haciendo algo, ¿no? Y hablaste de algo muy importante, la generación de redes, ¿no? O sea, yo creo que el estar tan solo ahora discutiendo de temas que estamos en común desde México, desde Latinoamérica, pues habla de también aprovechar estos recursos modernos, como es la tecnología, ¿no? Como tener el acercamiento con movimientos de cualquier parte del mundo, donde se tengan los mismos objetivos, ¿no? Y eso yo creo que también posibilita mucho que pues nuevas formas puedan lograrse, ¿no? Ya la lucha no es local, sino puede extenderse a muchos panoramas. No sé, desde la parte cultural, ¿cuál sería la perspectiva, tus ideas en este tema? Yo como visualizo, o sea, si no hay una forma de organización propia, que los mismos campesinos busquen como empoderarse en un poder social, o sea, las comunidades campesinas tienden a fragmentarse y tienden o a modificar su esencia de cómo era lo tradicional hacia nuevas formas productoras
que puede ser una forma alternativa, pero sin dejarse, obviamente, subsumir o adentrar por las dinámicas comerciales. Entonces yo abogo por un campesino que resiste desde la comunidad, desde esas formas tradicionales, que puedan unirse en otras formas económicas y que puedan, si bien acoplarse al sistema o también crear sus propios mercados particulares, ¿no? O sea, en mi tesis a veces lo voy hablando como un campesino tradicional que desaparece, ¿no? Ya sea porque están entrando a esa dinámica de jornaleros o porque no alcanzan a pagar, digamos, sus deudas y se tienen que desplazar a la ciudad. También con ello, pues, la inducción cuando vienen agentes dominantes, la capacidad del campesino que pueda resistir, porque, o sea, que pueda resistir como una decisión propia, en conjunto. O sea, un poder social, yo había escrito aquí algo, que exista un poder social que surja desde la comunidad campesina, que será, digamos, que relegue a esas formas de exclusión, que trabaje desde lo tradicional, desde sus conocimientos, de su forma de relacionarse, sus rasgos comunitarios y un pensamiento crítico, sus prácticas tradicionales. Si bien ya entran los agentes dominantes, y ya bien también entran los turistas, pues no es que pongamos una resistencia y ahora digamos, no, pues no, que se vaya y nos aislemos. Es como también, a diferencia, así bien entren, también podemos resistir desde acá, que no se dejen infundir nuevas prácticas que hagan perder la condición por la cual ellos tenían esa forma de organización social, esa forma comunitaria, hacia una comunidad más empoderada. A eso abogo en mi estudio. Y qué tan importante lo que estamos haciendo. Finalmente es una investigación, una tesis que se va a difundir en lo posible a estas comunidades que estamos estudiando para que también perciban, ¿no?, lo que analizamos como desde afuera un poco y que ellos también puedan percibir como esas formas de poder transformar sus territorios. A eso es lo que refiero, digamos, desde esta cuestión simbólica. Sí, yo por mi parte en la cuestión de economía social y solidaria, bueno, pues también reconocer que estamos hablando de campesinos latinoamericanos, de indígenas y que hay una situación de multiculturalidad, ¿no? O sea, no podemos tampoco caer en encasillar, estas son las formas para que se fomente el desarrollo, ¿no? Porque sería caer en lo mismo que estamos criticando, ¿no? Decir, no hay una receta. Yo creo que sí es momento de que el estudio de este tipo de sectores en Latinoamérica pues se amplíe, ¿no? Y que caigamos en estos estudios de a ver qué es lo que quiere el campesino de Oaxaca, qué es lo que quiere el campesino de Nariño en Colombia, qué es lo que quiere el campesino indígena en la Huasteca, ¿no? Y a lo mejor nos vamos a encontrar pues con formas diferentes, ¿no? Que decimos, no queremos lo mismo, no es el mismo desarrollo, no es el mismo bienestar, no es la misma economía, ni la economía social y solidaria, que para empezar ni conocen el término, ¿no? Ni lo llaman así. Pero sí realizar investigación, yo creo que enfocadas en pues tratar de proyectar lo que estos sectores quieren, ¿no? Y ser un aliado como investigadores respecto a lo que los campesinos en este momento pues puede ser su forma de desarrollo, ¿no? Y que eso nos ayude a intervenir un poquito dentro de los estudios de desarrollo, ¿no? Bueno, pues creo que tocamos muchos puntos, hablamos sobre muchas cosas, el tiempo no es suficiente para hablar de todo nuestro tema ni de todo lo que se tiene que discutir, pero bueno, haciendo un breve corolario de lo que hablamos el día de hoy, hablamos sobre la parte del extractivismo, que es algo presente y fuerte en el campesino mexicano y en el campesino latinoamericano, obviamente como un modelo de desarrollo bastante agresivo y permitido, ¿no? Porque en algunos otros países no se permite y bueno, pues aquí lo seguimos teniendo, toda esta implicación que lleva de la transformación del campesino en términos económicos, pero también en términos culturales, ¿no? Como lo económico ya no podemos separarlo de la parte social y de la parte cultural, porque es una transformación, yo creo que va en conjunto, qué es lo que podemos seguir estudiando, qué es lo que podemos ir colaborando desde los estudios del desarrollo, y bueno, revisar si en verdad estas alternativas que están surgiendo, como lo de economía social,
pues pueden en realidad apoyar, ¿no?, a nuevas formas de desarrollo, si hay que transformar estas nuevas visiones, o qué es lo que podemos seguir haciendo dentro de lo crítico que es estudios de desarrollo. Bueno, pues agradezco tanto a la maestra Rebeca como Diana que podamos haber platicado sobre estos temas el día de hoy. Sin duda quedaría pues muchos temas todavía por discutir. Y bueno, nos despedimos. Gracias a todos por escucharnos. Este fue un episodio más de Voces del Desarrollo divagando desde el sur y esperamos que nos escuchen en nuestro siguiente episodio. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.